Bueno, pues hoy estamos en otro domingo, otro episodio después de un descanso de una semana. Esto va a ser un episodio muy interesante sobre un tema muy controversial y de lo que yo considero un tema que muy poca gente y muy pocos podcasts hablan. Este tema es sobre el futuro del trabajo, específicamente hablando de pues el empleo profesional, ¿no? Del profesionista en el mundo laboral. Voy a tocar una anécdota que tuve con un compañero como contexto durante el episodio. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien y muy emocionado por este día, este tema del futuro del trabajo. Hay mucha tela de dónde agarrar. Hemos tocado ya en dos, tres ocasiones este tema, pero no, yo creo que hoy le vamos a dar otra visión y eso es lo que lo hace interesante, como dijiste al inicio del programa. Ahora, si mal no lo recuerdo, este tipo de episodios pues tienen un poquito de varianza en el tiempo que dure, pero lo que sí sé es que tenemos una narrativa, tanto personal como la narrativa popular. Así que vamos a tratar de mantener esto nivelado con respecto a las percepciones. Déjenme les explico a qué me refiero. El tema de el trabajo y la economía son temas que son dignos de percepción. Tú, Rodrigo, puedes tener una percepción, yo puedo tener otra, pero sé que hay un consenso general sobre cómo se percibe el éxito dentro de una oportunidad laboral. Entonces vamos a tratar de ser lo más centrado posible, sin caer en una narrativa aislada, ¿cómo se le dice? Un sesgo de opinión personal. ¿Ok? Claro. Entonces, comenzamos. Esto es de izquierda a derecha. Bueno, comenzamos el episodio, Rodrigo, con este tema tan controversial. Comenzando con ¿cómo se le podría llamar? Una anomalía o un fenómeno, más bien es un fenómeno que está sucediendo a nivel América, no sé si en Europa, no sé si mundialmente, donde se le llama la disrupción económica a causa de la evolución de la industria 4.0. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde comenzó la industria 4.0? Se dice que la industria 4.0 comenzó desde el 2010, o bueno, 2009, 2008, cuando culminó, o más bien se dio a conocer la crisis inmobiliaria, ¿no? Que obligó a que muchas empresas quebraran y que muchos modelos de negocios se reinventaran. ¿Qué originó esto? Es un tema que ahora sí, específicamente de qué origina esta industria 4.0, pues a diluir esos oficios que no son relevantes para los negocios, o más bien empresas multinacionales y sus subsidiarias, y lamentablemente se pierden muchos oficios. El impacto que ha generado esta disrupción económica, pues ha causado que haya más separación en los órganos socioeconómicos, ha causado dolores emocionales, pero a la vez ha causado controversia en la forma en cómo percibimos el éxito profesional y ha mantenido como puede decir, se ha mantenido como un tema de estigma para la relación entre nuestros familiares y amigos hacia con ciertas personas o el individuo. Y creo que es un tema que vale la pena hablar de forma abierta para la gente que nos está escuchando. No preparamos este episodio.
va a ser una mesa casi argumentativa. Vamos a tratar de mantenerla lo más centrada posible, como dijimos en el opening del programa. Rodrigo, ¿algo que quieras decir para empezar sobre este tema del futuro del trabajo? Claro, estabas mencionando sobre el éxito, ¿verdad? ¿Qué es éxito para una persona y en el sentido laboral? Y, esto quisiera yo tocarlo de la siguiente manera. No sé cuál sea tu idea, pero vamos a iniciar con algo que hace unos instantes, de hecho, leí en Facebook, que dice, es una imagen donde una persona dice, oye, en el trabajo me he topado con personas que dicen, y lo dicen de una manera muy feliz y con cara de que han logrado pues éxito. Yo trabajo en días feriados. Vine a trabajar la vez pasada con una temperatura de 39 grados, o sea, que tienen fiebre Sí. y, y no me acuerdo qué otra frase más había ahí. Y esto en algunos, hay cultura, en algunas empresas la cultura lo ve bien, la cultura de las empresas lo ve de alguna manera correcta. Entonces, ¿qué, qué es, por qué se ve así? ¿Por qué esto es bueno? Y podemos decir que es importante empezar con esta pregunta porque el futuro del trabajo a lo mejor va a estar conectado con trabajar más todavía de lo que tenemos. De hecho, no tenemos que irnos a futuro. Está en la gig economy, donde muchas personas que ya tienen trabajo y ya trabajan, ¿verdad? 40 horas a la semana, participan en la gig economy además de su trabajo. O sea, son más de 40 horas las que están dispensando a la semana para, pues, trabajar y tener más ingresos, si queremos decirlo así. Fíjate que empezaste en un planteamiento de una realidad y espero que la gente que nos esté escuchando, si son arriba de 60 años en adelante, entiendan que, primero que nada, esto es una realidad y muy probablemente algunos sí lo estén viendo, de cómo sus hijos están trabajando en el gig economy, llámese trabajar de repartidor de Rappi, Uber, UberX, Didi, etcétera, ¿no? No nada más tiene que ser eso, sino pueden ser otros oficios de tiempo, de medio tiempo. Y todo esto partimos de una praxis eh, moderna económica, en el que tenemos que plantearnos que la educación universitaria ya no garantiza absolutamente nada. Tú y yo lo hemos platicado, de hecho creo que lo platicamos en el primer episodio, o en el segundo, no recuerdo, donde la educación se tiene que reestructurar. No nada más cambiar temarios, reestructurar en el hecho de que tenemos o que se tiene que replantear las habilidades técnicas para que un eh, universitario pueda obtener ingresos, ya sea estando en la universidad o justo saliendo de la universidad ya tenga algo preparado. Eso es una crisis, porque en el 70% de las personas que se gradúan, perdóname, no 70%, no, 63% de las personas que se gradúan no tienen empleo. En México, los practicantes, una vez que terminan su ciclo de practicante, al menos el 43% no consigue empleo. O sea, pierden el estatus de practicante, no los recontratan, digo, descartando a las personas que simplemente no los recontratan por falta de habilidad o simplemente no dieron el nivel que les exigían en el trabajo. Solamente hablo de las personas que simplemente no se les dio la oportunidad. ¿Qué está pasando? Yo no puedo decir que México sea el país menos innovador del mundo, porque no lo es, sino más bien puedo decir que México tiene el espacio necesario y la oferta suficiente
para poder solventar procesos de innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Nos está comiendo el mundo. Toda esta falta de oportunidades, y por cierto, todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy planteando, no es para que se use como excusa en dado caso de que alguien se encuentre ahorita en un estado de desempleo. ¿Ok? Nada de lo que diga Rodrigo, nada de lo que digamos nosotros es una norma. Es simplemente un análisis de una realidad sobre un tema que lo toman como estigma o como tabú. Entonces, el objetivo de este programa es desmenuzar eso. ¿Ok? Como les iba diciendo, las necesidades económicas, las necesidades de proceso, ya no, más bien, no últimamente no se han requerido esas habilidades técnicas suficientes como para justificar salarios altos. El tema del salario es un tema aparte, del cual no me voy a meter mucho al respecto. Aquí me quiero centrar un poco en sobre la realidad del mundo laboral. En el mundo laboral, en México, por el hecho de que no existen tabuladores de oficio, donde no puedes plantear un mínimo de salario para un recién egresado, tú estás condenando a que ese recién egresado se encuentre en la merced de la empresa de al menos 4 a 7 años, para que pueda tener un salario digno y que pueda recibir una vida digna. ¿Cuál es la definición de vida digna para mí? Para mí, profesionista que invirtió dinero en su educación, es un techo, comida y a una familia, ¿no? Acceso a salud para poder mantener una familia, ¿no? Yo tenía un maestro que en la Universidad Regiomontana, en la maestría, que era de hecho el subsecretario de Finanzas de aquí de Nuevo León, del estado, de hecho, donde él me dijo, todos ustedes, casi todos, no creo que él, tenemos un grado de pobreza. Podemos comer y vivir, pero no nos podemos divertir. O podemos, perdón, con vivir me refiero, tenemos casa. Tienes casa, vives, pero no tienes mucho para comer. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si tú lo pones en un triángulo de necesidades, siempre te va a faltar una tercera parte, porque esa tercera parte es el déficit con el que no contamos a falta de ese tabulador. Ese tabulador en países de primer y segundo mundo proviene de una legislación en donde los oficios tienen un mínimo de pago de salario con un rango medio con respecto al tiempo. Si tú tienes 3 años, tú debes de ganar algo de ese rango. No te puedes ir ni para atrás ni muy adelante. Y así sucesivamente con cada año de experiencia que tengas. Los tabuladores están ligados a las necesidades económicas. Pero ese tabulador, Carlos, existe, dame un ejemplo, ¿existirá ese tabulador en Estados Unidos? Solamente existe en empresas reguladoras y en empresas de, ¿cómo se le llama? Job boards, sí, como Indeed o Glassdoor, Ok, lo ponen como el medium salary, pero no es una pero legislación. exacto, no se tiene que respetar, ¿verdad? Ujú. Bueno, aunque sí he visto ese tabulador en gobierno. Ok. Es probable, bueno, a lo mejor estoy mal, pero creo que sí lo he visto en gobierno. No sé si exista ese también en México, en el gobierno, que existe ese tabulador. Existe, según entiendo, existe em- perdóname, para empleados que están sindicalizados, Ok. solamente para ellos, y que trabajan en industrias muy específicas y de mucho algo riesgo, como la minería o como expropiación, ¿no? De petróleo, de lo que sea, según entiendo. Para que ellos se puedan defender legalmente con respecto a su paga, ¿no? Que no llegue una empresa extranjera y se los friegue, ¿no? Y que, "No, pues quieres trabajar, aquí está lo que yo te ofrezco". Y perdón que te interrumpa, No, 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 no. porque no sé a dónde vas a ir, pero a lo mejor me puedes guiar un poco. Ujú. Vamos a imaginar que sí existe el tabulador en México, Ok. en todas partes. Seguiría existiendo el problema de personas sin empleo, porque, vaya, vemos, por ejemplo, estabas diciendo que la universidad debe de empezar a pensar en qué enseñar
en cómo prepararlos en cuestión de habilidades técnicas. Ujú. Entonces, Sí. aún y con el tabulador, sin las universidades que todavía no han pensado en eso de las habilidades técnicas, estarían preparando a gente, más bien estarían formando personas sin preparación necesariamente para el mercado laboral, ¿verdad? Porque vamos a ponerlo un poco más concreto. Imagínate que tienes 100 estudiantes y tienes 100 posiciones de trabajo, pero de las 100 posiciones, solamente 20 utilizan a 100 estudiantes. Vamos a decir que estos 100 estudiantes son ingenieros. Solamente 20 necesitan a ingenieros. Las demás posiciones, pues, las demás 80 posiciones son de lo que tú quieras y mandes, pero no son de ingeniería. Ok. Entonces, vamos a seguir teniendo desempleo siempre y cuando con con la premisa de que los ingenieros que van a trabajar solo si consiguen un trabajo de ingeniería. Ya te entendí. Ok, tú estás planteándolo desde el punto de vista en el que esos tabuladores, además, tengan también esa como especificación de cantidad de puestos. Los hay, ¿verdad? O sea, no es necesariamente que exista, solamente vamos a contratar, vaya, como que a priori se sepa cuántos van a necesitar, sino que los ajustes del mercado laboral Ujú. no dan, ¿verdad? No dan el espacio a, a la cantidad de estudiantes que se están egresando de la carrera que tú quieras y mandes. Claro. No todos al final se van a dedicar a... Mira, por No, estoy ejemplo, totalmente de acuerdo, estoy totalmente continuando. O sea, creo que ya sé para dónde vas a llegar. por ejemplo, tu caso, ¿verdad? Tú estudiaste ingeniería en diseño industrial, Diseño ¿verdad? industrial, ingeniería de Sí. productos, sí. Ujú. Y al final te diste cuenta que la cantidad de empleo o la oportunidad de empleo para alguien con ese perfil solamente, Sí, pues no era eh, no era muy buena, ¿verdad? No te podía acaparar el mercado laboral en ese empleo específicamente. sí, Y por eso, como comentamos antes, tú cambiaste y dijiste, oye, pues me puedo dedicar al desarrollo de software y te sí, fuiste por esa vertiente. sí. Ok. Entonces, bajo ese supuesto, ahí yo siento, ok, el tabulador no contabiliza a priori la cantidad de oportunidades. Es más bien una guía para las oportunidades X mantengan un salario mínimo y máximo, Mm. dependiendo del tiempo de trabajo que tengan. Y está vinculado a los cambios económicos. Se hace una encuesta a nivel nacional con las diferentes empresas con sus necesidades. Esos tabuladores no tienen la responsabilidad de decirles a las universidades qué es lo que le deben de enseñar a los alumnos. A lo que quería llegar con esto, o sea, la verdad, primero que nada, pusiste un tema muy interesante que va de la mano. Sí, estoy de acuerdo. No siempre van a existir todas las oportunidades del mundo, siempre va a haber un cambio en el medio económico. A lo que yo me refería con los tabuladores es simplemente tú te dedicas a algo y por alguna razón o circunstancia la economía no se adapta para que, o más bien, tu carrera se ve impactada en lo que tú haces, a lo que tú haces, o sea, se están perdiendo los trabajos. Tú consigues otro trabajo, pero el salario de ese trabajo no está basado nada más en la percepción de esa empresa con respecto a la comunicación que tiene con las demás empresas. O sea, lo que voy es, las empresas están usando otras empresas y software donde ven la media de salarios de ese puesto en específico para delimitar el salario. Muy probablemente, porque en ese caso todas las empresas estarían mal. O sea, en esencia, al que le beneficiaría más sería a todas las empresas. Es como una comunicación lateral, pero no hay un tabulador que les diga, oye, espérate, güey, según la ley, tú le tienes que pagar esto. Y ahora sí, esta persona que se encuentra en un puesto que muy probablemente en 5 o 6 años vaya a morir,
pues mínimo ya le estás pagando algo con el tiempo que tiene para que se mantenga en ese puesto, pero que también considere que se están acabando las oportunidades y que se tiene que adaptar, que es a lo que quería llegar con el tema de la frase, más bien con la frase, el pobre es pobre porque quiere. Pero bueno, planteando, ok, continúa. Frase que utilizan algunas personas, ¿verdad? No crean que nosotros la Sí, no, apoyamos. no, Es una no. frase que la estamos usando, aquí la vamos a usar para desarrollar los temas. No es que estemos de Sí, acuerdo con la frase. exactamente, no estamos de acuerdo con esa frase, esto proviene de una narrativa meritocrática, ¿ok? Así es. Ahorita vamos a explicar de dónde proviene esa narrativa y de dónde provienen esos sesgos sociales de esa frase. Bueno, replanteamos el empleo. Vamos a ponernos en un supuesto donde en México ya hay un tabulador. Tú, persona que estudiaste una carrera no STEM, no ciencia, tecnología, ingeniería, y aún así dentro de ese círculo de profesiones hay desempleo. Si tú le preguntas a un ingeniero biomédico aquí en México si tiene empleo, la mayoría te va a decir no tengo. O trabajo en algo que está, está relacionado en un 30% nada más. Y los salarios son bajos. O los biólogos, ¿verdad? También. Los Biólogos. biólogos es interesante porque hoy por hoy deberán de ser muchísimo más necesitados que antes. Bueno, siempre han sido necesarios. El problema es que es inconveniente escucharlos para algunas empresas y algunas personas con esto del calentamiento, sobre el calentamiento global y el calentamiento de los mares y todo esto. Pero es un buen punto. De hecho, justamente, ahora que entramos a ese tema, empezando por el replanteamiento del empleo, estaba viendo una columna de Scientific American, supongo que la has escuchado, Tengo sobre, varios. de hecho, habla sobre los científicos, sobre los investigadores. Muchos de estos temas sobre cómo se considera ahora al científico investigador, y espero que tú puedas meter de tu cuchara, A ver. en Estados Unidos ya no se le considera tanto como el investigador que tiene todos los fondos infinitos para poder seguir su investigación y siempre se va a mantener como un investigador, ¿no? ¿Cómo se le dice? Un scholar, sí, Sí, como un un investigador. Snidel con acid, con esos problemas que ahora tienen. Sí. Simplemente una persona que vive del gremio científico, ¿no? Que se le da un fondo para seguir haciendo su trabajo. Y cada vez es menos. Y cada vez estas personas tienen que conseguir un empleo formal o de medio tiempo o gig economy para mantener esta pasión por la ciencia, porque así se le llama lamentablemente últimamente. Lo cual es irónicamente mal, está mal, irónicamente la situación por la que pasan los investigadores. Si no hay investigación, no hay nuevos mercados, si no hay avance tecnológico, pues no podemos preparar a los futuros ingenieros científicos a desarrollar estas investigaciones, ¿no? Fíjate, hoy vas a decir, comentar algo No, más, no, no, Carlos. adelante, estaba esperando que tú Fíjate que respondieras. eso me encanta, pues estaba, bueno, cuando dijiste que no estábamos muy preparados, la realidad es que preparé algunas preguntas, más no estaba yo preparado en cuanto a datos ¿verdad? No fue una investigación rigurosa, más bien fue unas preguntas que nos pueden guiar y bueno, continuando con eso. Ahorita dices que es una situación triste que los investigadores pues es más como un pasatiempo lo que están pasando. Pero a lo mejor en muchas ocasiones, en muchas etapas del humano, ha sido así. No estoy seguro, solamente lo tiro ahí como puede que sea así, porque hasta donde o al menos en los últimos años, se ha visto que son las empresas
las que apoyan a los investigadores, ¿verdad? Tiene que haber ahí un convenio, y es el investigador el que va a realizar estos descubrimientos o estas aplicaciones nuevas, gracias al que la empresa apoyó su trabajo, pero claro, porque la empresa está buscando tener una utilidad de esto. Si no existiese este incentivo, pues bueno, pues para qué queremos eh, a los investigadores Claro, en el mercado laboral, hablando de esa manera. Claro, también está la otra, que es que los gobiernos apoyan, hay recursos destinados a los investigadores, eh, pero sí, siempre ha estado también la parte de la empresa. Y menciono esto porque una de las preguntas guías que yo tenía aquí preparada es, o un comentario guía, es que la economía eh, está, está basada en las personas, en el consumo. Todo esto pues porque se busca la utilidad, los ingresos de las empresas. sí. Pero ¿cómo podríamos alentar a los investigadores y a las empresas en general que la economía funcione de otra manera que no sea por ingresos? Yo creo que es un tema ahí pues difícil porque tendría que ser tendría la economía que funcionar de diferente manera simplemente. Eh, porque ahorita bueno, en el capitalismo es maximizar ingresos. Es lo que se busca. Pero si quisiéramos realmente ver por el bienestar de la sociedad, en el presente y a futuro, nuestra ecuación no debería de, o nuestra función objetivo no debería ser maximizar los ingresos, debería ser maximizar el bienestar. Y es ahí, son estas dos funciones objetivas las que chocan Así es. en la economía. Y no sé si algún día podamos eliminar la función objetivo de maximizar los ingresos y solamente quedarnos con maximizar el bienestar. Mira, tú lo dijiste y es lógico. La función de las empresas es maximizar el ingreso. Quiero pasarme al tema de un compañero hace una semana y media, una semana. Hace una semana, hace 2 viernes, me habló como a las cuarto a las 12 de la noche. Él estaba llorando. Lo acababan de despedir de su trabajo. Era su tercer empleo como ingeniero de producto. Ya tenía 7 años de estar laborando. No en esa empresa. Esa es su tercera empresa donde lo despiden. Y una de las percepciones que se tiene sobre el diseñador o el ingeniero mecánico o ingeniero de producto es que se encuentra en una industria en la cual se están eliminando muchos oficios, por ende se le llama industria 4.0, y se están automatizando muchos procesos, pero lo más importante es que se están estandarizando los productos que se llevan al mercado. Esto elimina la necesidad de mantener pues a muchas cabezas en el área de investigación y desarrollo. En México, solamente el 5% de las empresas tienen un área de investigación y desarrollo, que es ahí donde caen el diseñador de producto, el ingeniero de producto. Él ha pasado por esto, él se ha mantenido en eso, lo que le gusta, es lo que a él le hace sentido. No quiero meterme ahorita el tema de emprendimiento, pero es lo que a él le hace sentido. Pero yo estoy muy seguro que ese oficio, así como lo mencionaste ahorita sobre también mi caso, no es el único. Gente que se ha dedicado a otras cosas que no son, bueno, de las dos, que son de ciencia, ingeniería, matemáticas, como las que no. Entonces, este cuate, pues me empezó a platicar sobre lo que había sucedido,
muy inteligente, por cierto, pero lo que más me impactó fue la palabra que usó. Él se sintió avergonzado de que lo hayan despedido. Él piensa que es él. Y ya me estoy metiendo en un tema más emocional. Ese es justamente el tema que hasta donde yo sé en este país se platica muy poco. Porque ahí entran, es difícil, entran la percepción fría de la persona que se dedica a maximizar los ingresos de una empresa como la persona que te da el mensaje, en este caso mi amigo. Entonces, imagínate que se lo dice, que le diga eso a la persona que tomó la decisión de despedirlo, no sabes qué decir. Puede ser la persona más fría del mundo y aún así no vas a saber qué responderle. Vas a actuar de una forma muy robótica. Lamentablemente, es la realidad del mundo corporativo hoy en día. Eh, Cuando él me dice la palabra avergonzado, me llamó mucho la atención sobre su contexto, ¿no? Sobre todo lo que me comentó sobre la percepción que tiene su familia sobre él. A él impacta. Y creo que hay otras personas que inclusive tienen podcasts que han dicho que su medida del éxito es su familia. Está, en mi opinión, pues tú puedes tener la percepción que tú tengas del éxito como tú quieras, ¿no? Tu medida del éxito como la que tú quieras. Pero yo siento que puede ser inválida, en mi opinión. Porque si tu familia te está viendo de una forma de desprecio, de desagrado, porque no tienes ciertas cosas materiales, porque no tienes un estatus marital esperado por tu familia, pues me hace decir que hay una, ¿cómo se dice? Pues hay un sesgo de opinión, o sea, estás hablando de algo de lo que tú no entiendes. Esta persona se quiso levantar por sus propios méritos sin contactos, que probablemente ya los tiene, no estoy muy seguro que va a salir adelante, que va a conseguir, que va a conseguir trabajo. Hablé con él después de ese, pues al siguiente día, de hecho, fui a su casa y platicamos un rato, ¿no? Bueno, por cierto, no tiene casa, él renta un departamento, pero me invitó y todo, platicamos unas chéves, eh, y era eso lo que me impactó. A él le duele más la percepción que tiene su familia de él. Entonces, no sé si ibas a decir algo ahorita, Rodrigo. Me dio risa porque es verdad, como dicen, lo de la perspectiva o las expectativas que tenían o pueden tener algunas familias sobre el estatus eh, de las personas, ¿verdad? Que si están casadas o no están casadas, que si tienen novia o novio, etcétera. Me da risa porque en Monterrey, pues sí, se toca mucho ese tema. Eh, pues sí, yo creo que ese tema es un tema psicológico. Eh, pues sí, como tú dices, cómo mide el éxito. Si lo está viendo de esa manera, no significa, yo creo que lo debe cambiar su percepción del éxito Ujú. y espero lo cambie. En la vida, pues si eso considera que fue una piedra o un fracaso, pues en la vida, pues millones de personas se topan con obstáculos. Yo creo que lo importante aquí es saber levantarse, este, y listo, pero pues sí, es algo que debemos de tomar en cuenta. Eh, Justamente lo que estás diciendo, perdón, ¿ibas a decir algo más? sí, sí, bien, bien rápido. Y ahora, ¿verdad? Más que nada, porque nos dicen, por ejemplo, mi padre me comenta, oye, pues antes, pues, si tenías un trabajo en cervecería, por ejemplo, las personas se quedaban ahí toda la vida. De hecho, hay millones de artículos que dicen, oye, ¿y por qué andan brinque y brinque tanto las nuevas generaciones de un trabajo a otro? Pues sí, la realidad es simple. Antes solamente habían pocas opciones y, y eran buenas varias de estas. Podía hacer carrera y listo. Oye, ahora no las hay. O hay muchas opciones y no todas son buenas y tienes que andar saltando y saltando y buscar lo mejor que es para ti. Te pueden correr también, como en este caso de tu amigo, como en el caso de millones de personas que corren y corren, Ujú. no porque no tengas la capacidad necesariamente,
las habilidades, pero pues son situaciones de los ciclos económicos que suceden pues, en las empresas. Y justamente eso que estás comentando es a donde quería llegar. No todos tenemos gente como tú, gente como, pues, de todas las personas que hemos entrevistado, para que les den esa información. Tampoco estoy diciendo que los papás, tampoco les estoy diciendo que los papás están, que deberíamos de educar a los papás para que entiendan a sus hijos. Digo, estaría bien, si es que las personas ponen a su familia como medio del éxito. Pero también nadie les dice o nadie les platica que no están solos. Mucha gente de cierto rango de edad está pasando por eso. Inclusive casi todos los que están empezando en su vida laboral, 23, 22 años, inclusive antes. Eh, pero es ese no saber lo que a mí me interesa de este tema. Eh, este cuate nunca tuvo, vaya, te voy a ser honesto, no voy a decir su nombre, pero es muy orgulloso en mi punto de vista. Y eso si está escuchando este podcast, pues que no lo tome personal. Es muy orgulloso en el hecho de que él cree mucho en el estoicismo de Marco Aurelio, el antiguo emperador de Roma, y basó muchas cosas de su vida. Y se suena muy idealizado. Y él cuando me lo platicó me pareció muy interesante. Él basó muchas de sus decisiones de vidas, muchas de sus decisiones de vida en las reglas de estoicismo de Marco Aurelio. Que de hecho si se ponen a buscar en YouTube ahí existen, ahí están todas. Eh, lo que me pareció curioso es que la forma en como él toma acción, que era una de las cosas que establece Marco Aurelio, para abrir a tu vida nuevas oportunidades, es que él las basaba solamente en lo que él sabe, no en la investigación que tú, como millennial, debes hacer hoy en día para poder salir adelante. Esa recepción de información que cae de manera natural, pero más importante, cae en tu red de compañeros, lo cual me lleva a la frase, el pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque quiere, pero no porque le guste ser pobre. Y creo que la frase está mal de forma intrínseca. Se debería de frasear es, el pobre es pobre porque el pobre está cómodo, pero nadie se lo ha dicho. Y si se lo han dicho, estoy muy seguro que ha de estar reflexionando al respecto todos los días y de alguna manera va a llegar a un punto en su vida donde va a ser un punto de quiebre y va a decir, algo tengo que hacer, algo estoy haciendo mal o no estoy haciendo. Pero hay personas que nunca se los dicen porque llegaron a un punto donde se sienten demasiado cómodas, donde ya no quieren sobresalir. ¿Está bien o está mal? Ya se lo dejo a su reflexión, a su contemple. Dale. Carlos, a ver, el pobre puede ser pobre por X, Y y Z. Claro, No nada más porque está cómodo. porque está cómodo. ¿Ok? Eh, el- puede ser una razón o Ujú, es una de las tantas razones. Tampoco con X y Z no me refería a que solamente había tres razones. ujú, Eh, ¿Por qué? Porque, pues sencillo, en, creo que fue, no recuerdo el año, creo que es 1817, Thomas Jefferson, es contexto, de verdad, promueve o propone que las personas tengan los niños y niñas tengan 3 años de estudio pagados por el gobierno. Este es en el caso de Estados Unidos. Thomas Jefferson, expresidente. Y pues son 3 años de estudio. Y si tenían dinero, los familiares, los papás, etcétera, podían continuar estudiando siempre y cuando estos estudiantes que querían seguir continuando, además de tener el dinero, el soporte del dinero, también tenían que ser buenos. Y creo que también solamente aplicaba para los hombres. ¿ok?
el continuar. Creo que me faltó agregar, para no concluir vaya, nada más en lo que dije, que es pobre porque está cómodo. Estoy replanteando desde el punto de vista de la narrativa meritocrática, no que esa sea mi única percepción, pero sí, continúa. Oh, sí, y pues, y ahora viéndolo, ¿verdad? En México, Ujú. eh, no todos, a pesar de que la educación es gratuita hasta preparatoria, y en algunos casos, con las universidades de, de 50 centavos o las de Andrés Manuel López Obrador, pues es gratuita, ¿verdad? Bueno, a pesar de que se tienen estas oportunidades, no todos, no porque sea algo gratis, significa que tengas el tiempo o el apoyo económico. ¿A qué me refiero con esto? Porque también tenemos otras necesidades, ¿verdad? Como humanos, para poder continuar con los estudios. Así es. Ahora, Pero continúa con, sí, con lo que estás diciendo. ya planteaste muchas variables, las cuales estoy completamente de acuerdo. De nuevo, yo parto desde el punto de vista terciario, desde una tercera persona que contempla la frase desde una narrativa meritocrática. Entonces, si alguien llega y dice, el pobre es pobre porque quiere, de nuevo, no es porque quiera ser pobre, pero hay una percepción de la narrativa meritocrática de que el pobre es pobre porque está cómodo. Desde ahí, pues es inválida la frase. Pero también existen tres puntos de vista dentro de la narrativa meritocrática que convergen la frase. Voy a tomar de contexto un artículo de Máximo Jaramillo, sí, Máximo Jaramillo de la revista Nexos, que hace un análisis muy fundamental de esa frase, que lo divide en tres cosas. Voy a compartir la pantalla y para la gente que me está escuchando, lo que voy a compartir es un diagrama de Venn, que es el de los círculos. No sé si se alcanza a ver. ¿Se ve, Rodrigo? Sí. Sí, Bueno, si podemos, perdón, si podemos ver aquí, la narrativa meritocrática se conforma de tres, ¿cómo se le pueden decir? Contextos, que es el clientelismo, el individualismo y el estigma. Y cada uno se divide en tres partes, o en dos partes según su necesidad. Empezamos por el individualismo, que se divide en dos, el individualismo estricto y el individualismo complejo. El individualismo estricto habla sobre tu percepción, tú como persona, sobre lo que es tu realidad y sobre tu punto de vista sobre cómo debes de resolver los problemas. El individualismo complejo habla sobre tu manera, o más bien basado en el colectivismo, basado en la percepción de lo colectivo, vas a actuar de acuerdo a eso. Que es a lo que yo me refiero cuando tú tienes, llámale privilegio o no, ese círculo de contactos, de amigos que te ayudan a poder posicionarte o llevar o utilizar alguna herramienta para poder salir adelante. Esto aísla demasiado al punto de mi compañero con respecto a su percepción del éxito. Pero si llegas tú con la idea de que de que más bien el pobre es pobre porque quiere, considerando de que ya no deberías de estarte dedicando a lo que estudiaste, si en caso de que no te da una buena oportunidad de vida, pues ya estás siendo muy sesgado al respecto. Es una dicotomía, porque tú ya estás, además de eso, aceptando de que está la crisis, pero de que no se debe hacer algo al respecto. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Porque dices tú, bueno, que la economía no está para la gente chiflada, que nada más va a hacer lo que estudió y por sus pistolas se va a hacer lo que él diga. Claro que no, absolutamente no. La economía y el mercado nos van a dar un puñetazo en el estómago todos los días si no nos adaptamos a ella, punto. Ahora, el tercer contexto
de la narrativa meritocrática es el clientelismo, que habla sobre una responsabilidad social acotada, y esto habla, un tema que a ti te gusta, Rod, del socialismo, perdón, del socialismo, del populismo, que habla sobre cómo el gobierno tiene que apoyar a las comunidades para poder tener alguna clase de oportunidad, ¿no? Donde se les tiene que dar el apoyo, y con ese apoyo salir adelante. Yo no he estudiado eso, no te puedo dar una opinión relacionada a eso. Solamente puedo decir que hay una percepción por parte de la narrativa meritocrática donde no se les hace justo que llegue el gobierno y les dé un apoyo a las personas en esencia socioeconómica, en su estado socioeconómico de pobreza. Y ahí ese mismo clientelismo nos lleva al estigma. El estigma es justamente eso, la percepción de las personas al crear esa frase. Es la estigma de no platicar sobre estos temas. Aquí habla sobre legitimidad sin reconocimiento, que habla de ser, eres legítimo por el ingreso que tienes, eres legítimo sobre tú actuar sin decirle a la gente cómo actuaste, pero solamente enseñar resultados. Y esto me lleva un poco al contexto, al tema de las redes sociales. Tú y yo, Rodrigo San Miguel, conocemos Facebook, conocemos Instagram, conocemos Twitter, y tú y yo, Rodrigo San Miguel, aquí en este podcast, sabemos que son o pueden ser herramientas de marketing para vender, que es justamente el centro de su modelo de negocios. ¿Estamos de acuerdo? Afuera hay personas, durante los últimos 7, 8 años, tú le puedes llamar como quieras, han estado viviendo sobre una piedra. No conocen de estos temas, no quieren saber de estos temas y lamentablemente no se adaptan para las circunstancias por las que están pasando. En este caso, podríamos usar a mi amigo como un ejemplo. Podríamos llegar y decirle a mi amigo, pon un negocio. ¿De qué? No sé, no importa. Eso en ese punto a mí tampoco me parece. Pero es justamente este estigma que hace que, de nuevo, la idea de dedicarte a lo que tú estudiaste se deje como un problema que ya se perdió. Es un problema y va a seguir siendo un problema y nunca se va a poder resolver. Así que te adaptas o te adaptas. Y si quieres. Entonces, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, y esto lo estoy tomando de Máximo Jaramillo, de la revista Nexus. Dice, dicha frase es una expresión de lo que podríamos llamar la narrativa meritocrática. Esta narrativa propone una explicación clara, si bien no necesariamente verídica, sobre la riqueza y la pobreza en la sociedad. En cuanto a la riqueza, la narrativa meritocrática justifica la posición de las personas acaudaladas en la cima de la estructura social, argumentando que estas personas tienen más talento, hacen mayores esfuerzos y poseen más creatividad. Esto ya me suena al comentario que estábamos platicando en nuestras redes sociales, que tiene mucho sentido. En el otro extremo está la narrativa culpa al pobre de su posición en la base de la pirámide, a través de justificaciones sobre su supuesta cultura, pereza y malos hábitos. Ambas explicaciones, sobra decir, son dos caras de la misma moneda. Por supuesto que sí. Eso es un paradigma. Esta frase está mencionando el paradigma de la percepción con respecto a la narrativa meritocrática. Ya nos estamos yendo muy deep sobre este tema, pero les puedo decir que, como dijo Rodrigo San Miguel, existe X, Y o Z variables para saber dónde se encuentra la persona en la pirámide socioeconómica, porque existe, es real. Entonces, si alguien llega y nos dice, es que en el punto en el que alguien, no le quiero llamar fracaso, sino alguien es víctima de la disrupción económica en la que entra la industria 4.0, esa persona tiene la culpa de su miseria, vamos a llamarle. Cuando la realidad es que no, pero la percepción es que sí. La idea que tienen sus papás con respecto a su estado de desempleo, es por su culpa. Él tiene la culpa. Él no se vendió lo suficientemente dentro de la empresa. Él no previno que lo hayan corrido dentro de la empresa. Entonces, en todo caso,
¿cómo contraargumentas sobre eso? Si toda tu vida te la viviste con el cablecito en la cabeza de tus papás diciéndote es que si te corren eres un mediocre, como si fuéramos japoneses, ¿no? Es difícil. Y mucha gente puede llegar y decirle, pues que ponga un negocio. Sí, entiendo. Él puede, hay muchas formas de resolver su problema, pero ese no es el punto. Ahora que ya, no, iba a decir, ahora que ya me marcó. No. Ahora que ya tiene o entendió que debe de tener un círculo de amigos, una red de confianza, porque está la red profesional y tu red de confianza, para platicar sobre estos temas que muy poca gente te quiere platicar o les, no sé, les da pena, ya entiendes qué es lo que está sucediendo. Ya sabes que él no es la única persona que está dentro de esta situación. ¿Ok? Pero tampoco sabe que es una de las razones por las que mucha gente se va del país o de otros países del tercer mundo. ¿Verdad? Claro.